Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla, a nuestro conversatorio de hoy. Muchas gracias a todos los que están conectados, a los que también van a ver posteriormente la grabación de esta charla en nuestra plataforma. Estamos una vez más en estos espacios que están siendo proporcionados desde la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, que es una iniciativa que está siendo liderada por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, junto con la Sociedad Nacional de Industrias y en el marco del programa Olinvest Verde, un programa que es cofinanciado por la Unión Europea y que tiene como principal objetivo promover el desarrollo sostenible de pymes, ¿no? De pequeñas, medianas, microempresas que son las principales aquí en el Perú, ¿no? Entonces, este programa nos permite tener estos espacios y hoy queremos conversar y seguir conversando sobre las oportunidades de negocio y el argumento técnico de venta, ¿no? Y cómo podemos posicionar y mejorar la promoción de productos alternativos a los plásticos de un solo uso. Desde Fantástico, Sostenibilidad con Plástico, buscamos crear esas nuevas cadenas de valor, apoyar no solo la creación, pero también al desarrollo de estas cadenas de valor en torno a una gestión sostenible del plástico. Es decir, un pensamiento cada vez más crítico sobre cuándo sí utilizamos el material, cuándo sí debemos de considerar el plástico y cuándo realmente no, cuándo no es necesario. Así que en ese sentido, espero que todos hoy en este espacio que tenemos de conversatorio, en esta charla, puedan participar de forma activa. La idea es que podamos intercambiar ideas, que podamos saber también cuáles son sus inquietudes, cuáles son un poco los dolores en modo de catarsis, también para poder encontrar soluciones de forma conjunta.
Eh, y en ese sentido, de nuestra parte, por Fantástico Sostenibilidad con Plástico, estamos siempre abiertos a poder tomar más ideas y poder encontrar soluciones que sean innovadoras, pero que también nos permitan caminar principalmente a procesos y gestiones más sostenibles, por ejemplo, cuando hablamos del plástico. Así que en ese sentido quisiera invitar nuevamente a Cristian Abanto, quien desde Deuman nos va a acompañar en esta conversación. También, por favor, a todos con el pedido de que sea un conversatorio, ¿no? Que podamos interactuar bastante. Y bueno, Cristian, gracias por estar con nosotros de nuevo y acompañarnos aquí en Fantástico a poder guiar y llevar estas conversaciones en el marco de los espacios que estamos teniendo. Te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muy bien. Bueno, en principio, muchísimas gracias al programa por la invitación, a ustedes por organizar esos espacios. En definitiva, creo que son espacios muy útiles de poder estar del otro lado, ¿no? Siempre acostumbramos decirle a las empresas, a la sociedad, de que tenemos que reducir el consumo de plástico, pero también hay que encontrar estos espacios para aquellos que tienen la oferta a esos productos alternativos, cómo poder trabajar o mejorar esa oferta de valor, ¿no? Ya hemos venido conversando en el marco del programa que el plástico no es del todo malo, ¿ya? En los últimos 50 años tuvo un crecimiento exponencial que ha cambiado nuestras vidas. Hoy podría ser muy difícil imaginar un mundo sin plástico. Sin embargo, hay ciertos usos, ciertos nichos de mercado que tienen espacios donde todavía se puede buscar alternativas, ¿no? Y vamos a conversar un poco de esos espacios, de esos productos, de esas alternativas y el sentido económico que hay detrás de esas alternativas, ¿no? Entonces, esto se trata de buscar ejemplos, buscar ejemplos de buenas prácticas, casos de éxito, y por eso le pedí al equipo de cámara que pudiera abrir el micrófono a todos y cada uno de ustedes, porque me gustaría que durante la presentación vayamos haciendo comentarios y cuando les pida alguna clase de ejemplo, de pronto desde su sector, desde su organización, desde su empresa, o incluso para poder conocerlos. Por ahí veo algunos nombres conocidos con quienes ya me ha tocado interactuar antes, varios de hecho. Así que estoy seguro que seguramente tienen un gran aporte que hacer al resto de los participantes. Entonces, sin más, voy a avanzar con la presentación. Bien, Marina, ¿me confirmas que se ve bien? Sí, perfecto. Y también todos ya tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos. Ya, perfecto. Ok, entonces, como bien dijimos, la idea de la presentación de hoy es poder trabajar la perspectiva de quien vende ese producto alternativo, quien ofrece una solución paralela al uso de plástico, ¿no? Y cómo desde ese punto de vista lo ayudamos a mejorar esa oferta de valor, ¿de acuerdo? Esto está enmarcado dentro del programa Fantástico sobre Sostenibilidad con Plástico, que busca efectivamente, como dijo Marina, reducir el volumen de plástico que colocamos en el mercado, que colocamos sobre el medio ambiente, ¿no? Y como bien dijimos, no se trata de satinizar al plástico, sino de poder encontrarle usos paralelos medianamente alternativos que permitan reducir esos problemas de contaminación. Mi nombre es Cristian Abanto. Yo trabajo para la compañía Deuma. Deuma es una organización que trabaja muchos proyectos de diferente índole en temas de sostenibilidad y cambio climático en toda la región. Y mucha de esta experiencia de trabajar con el sector privado, con el sector público, en materia de estrategia, en materia de política pública, en torno incluso a materiales específicos, cadenas de valor como el plástico, nos permite dar esa perspectiva económica, de mercado, de valor, de producto, financiera, económica, que va a encontrar ciertamente su espacio dentro de una economía de diferente escala y lo vamos a ir viendo, ¿no? Y esto es ya una serie de sesiones que hemos venido trabajando y me gustaría empezar refrescando algunos conceptos que hemos venido trabajando a lo largo del programa, ¿no? Habíamos dicho que la presión climática, la presión de los grandes grupos corporativos, los inversionistas, hace que cada vez el sector o los sectores, el mercado en general vaya cambiando. Y ustedes han sido testigos como en los últimos años
Muchas grandes empresas, muchas grandes corporativos mundiales, países, estados, convenciones, charlas, como esta, seguramente muchas, cada vez se hacen más, cada vez se repiten más, cada vez son más interlocutores, son más las personas que empezamos a hablar de contaminación, ¿no? Empezamos a hablar de cambio climático, sociedad, etcétera. Entonces, se podría decir que estamos en un momento donde cada decisión, cada acción que tomamos cuenta. Cada decisión, cada acción es importante. Estamos en un momento donde si no nos sumamos a esta ola, ¿no? En algún punto nos va a tocar la puerta. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la no acción el día de hoy puede tener consecuencias graves mañana. Y como empresa, como empresarios, nos decimos empresarios o personas innovadores, ¿no? Si tenemos un emprendimiento, si tenemos una empresa, si dirigimos una empresa, es porque de una u otra forma nos autorretamos, buscamos un desafío, ¿no? Entonces, el desafío hoy en día es no hacer nada. Tenemos que de una u otra forma dar un primer paso. Y un poco como dije, para empezar refrescando algunos conceptos, me gustaría hablar del sentido de empresa, ¿no? Muchas organizaciones que ofrecen una alternativa de plástico muchas veces empiezan como un emprendimiento, empiezan observando un desafío puntual, empiezan observando un problema puntual. Entonces, hacen que este problema o este desafío se convierta específicamente en un negocio, ¿no? El primer paso de empezar como emprendedores, como startups, es encontrar esa solución a ese desafío o a ese problema, ¿no? Entonces ahí empieza la justificación muchas veces para estos emprendedores, muchas veces para estas pequeñas empresas. Lo siguiente aparece por default, ¿no? Encontrar una demanda que muchas veces ese desafío que vamos a ir a resolver, y si sobre todo hablamos de plástico, es un problema muy de nicho, ¿no? Por lo tanto, esa demanda va a ser una demanda muy anichada, una demanda que va a tener un público cautivo muy específico, muy especial, muy sectorial incluso. Y esa demanda va a hacer que nuestra producción escale, por lo tanto va a hacer que esa economía de escala empiece a generar cada vez mayor rédito, mayor ingreso económico. Y por supuesto, si es que como empresarios buscamos un aumento de riqueza, tenemos que gestionar muy bien los dos pasos anteriores, pero hay que cuidar que ese aumento de riqueza, que ese aumento de generación de valor como nueva empresa de producto alternativo, también va a significar de una u otra manera un aumento en ese consumo de otro recurso, de otro bien, de otro material, que probablemente también tenga sus propios impactos, ¿no? Entonces, ¿cómo entregar una oferta de valor que no signifique un impacto incluso mucho más perjudicial que el impacto que el mismo plástico está generando, ¿no? Y habíamos hablado también en sesiones paralelas o anteriores de un ejemplo muy puntual para este statement o esta frase de cómo evitamos generar un impacto mayor, es el caso del vidrio del plástico o el vidrio versus el plástico, ¿no? Particularmente el vaso de vidrio versus el vaso de plástico. ¿Qué es mejor? Probablemente me gustaría escuchar aquí algunas opiniones. ¿Qué creen que es mejor? ¿El vaso de vidrio o el vaso de plástico? ¿Alguna idea? ¿O alguien se anima a dar una respuesta? Depende. Hola, ¿alguien? ¿Le gustaría participar? Pueden activar el micro, Hola, entiendo. Hola. Hola, Galia, adelante. hola, buenas tardes. Eh, bueno, por sentido común, viendo desde un punto de vista sostenible, el vidrio, pero en cuanto a fines prácticos, también el plástico, porque el vidrio, si bien es cierto, no tiene el impacto ambiental de contaminar como el plástico, pero sí se rompe más fácilmente y hace que el producto sea o que el vaso sea menos durable, ¿no? Menos durable en ese sentido. Pues se puede romper, quebrar, astillar. En cambio, el plástico es más difícil que se rompa. Claro, y tú dijiste algo importante. Puede ser que el plástico, perdón, el vaso de vidrio
tenga menos impacto ambiental. Pero la pregunta ¿es eso realmente cierto? Porque para producir un vaso de vidrio se necesita mucha energía, ¿no? Se necesitan altas concentraciones de energía para soplar esa gota de material y convertirle en un producto como el vaso de vidrio. Entonces se requieren La elevar silice. muchas. Les pediría que porfa activen su micro y yo les doy el paso para no desordenar mucho la conversación. Alguien habló, ahí me gustaría que se presente, no sé quién fue. Mónica, adelante, tú dijiste algo, creo. Adelante, Mónica. Mónica, las call, Mónica. Ya, perfecto. Sigo una explicación. Decía que a tu anuncio, Galia, de si el vidrio tenía menos impacto, te estaba dando un ejemplo depende en términos de qué es el impacto, ¿no es cierto? Porque si hablamos del consumo energético, ese vaso de vidrio probablemente necesita mucha mayor cantidad de energía para su producción que el vaso de plástico. ¿De acuerdo? Que se necesita más temperatura para soplar una gota de vidrio que una gota de plástico. Entonces, en términos ambientales va a depender en términos de qué lo queremos evaluar. Tú diste un ejemplo muy particular. Si lo queremos evaluar en términos de uso y no en términos energéticos, claro, hay que proyectar cuántas veces nos puede durar ese vaso de vidrio versus el vaso de plástico. Pero justamente en ese sentido, el vaso de vidrio probablemente podría ser más atractivo dependiendo si lo vamos a cuidar y si le vamos a dar una cantidad de uso más o menos determinada que justifique ese otro impacto ambiental que no estamos viendo, que es el consumo energético. Entonces se trata de ponderar o poner en una balanza, depende de qué, en qué contexto y en qué situación, el vaso de vidrio puede ser más, menos, mejor que el vaso de plástico, ¿no es cierto? Entonces, Sí, por eso decía que es una situación particular muy de nicho. Dale, te doy chance a la réplica. sí, por ejemplo, yo tengo una empresa de economía circular, de conservación de abejas andinas y producción de miel cruda, dentro justo de esta visión de cómo hacer más sostenible un envase y de que no apenas terminado un pote, por ejemplo, de miel, no se descarte o no se deseche. Lo que también ofrecemos es que la persona que compra por una cantidad de frascos pueda canjear, o sea, junta una cantidad de frascos de vidrio y canjea por miel. Nosotros le entregamos miel a cambio de una cantidad de frascos. Pero así como yo hago, imagínese, es todo un esfuerzo y todo, pero sé que, por ejemplo, empresas multinacionales de estas de bebidas, gaseosas, energizantes, etcétera, si tendrían esta misma visión, a la final están recuperando dinero, ¿no? Para ellos es mucho más sostenible, todavía con el poder económico que tienen, brutal, Galia, ingente. tienes un ejemplo muy puntual que me gustaría me lo compartas cuando lleguemos a una parte específica de la presentación que justamente voy a tocar un modelo de negocio muy parecido al que tienes. ¿De acuerdo? Sí, Ahí te voy a hacer un par de preguntas. sí, claro. Eh, Entonces, dale, para dale. cerrar la idea, es eso, ¿no? Para ser más sostenible nosotros también y para ser coherentes con el concepto de conservación, de sostenibilidad. Es eso, ofrecemos el recurso que las abejas nos proporcionan, pero también para ser sostenible esto y coherentes, el que cualquier persona por una cantidad de frascos pueda canjear miel a cambio de esos frascos vacíos que se le van Perfecto. acumulando, ¿no? Eso, eso. Perfecto, muchísimas gracias por compartir el ejemplo, Galia. Como te digo, te voy a necesitar más adelante. Bien, entonces, siguiendo en esta idea de recapitulación, habíamos visto que esta idea de crecimiento de negocio tiene que venir acompañado de justamente una estrategia, incluso como alternativa al plástico, de no estar generando un impacto mayor, ¿no es cierto? Aquí la gran pregunta es si podemos condicionar esa demanda a nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que
si el producto que vamos a específicamente diseñar o vamos a poner sobre la mesa, vamos a buscar su venta, es cómo hacemos para maximizarle la demanda, ¿no? Porque eso quiere decir que vamos a generar más volumen de venta. Cómo planteamos estrategias donde nuestro producto se posicione como el mejor, ¿no? Dentro de toda la gama de alternativas y cómo le decimos a esa demanda, hey, yo soy el mejor producto y empezamos a condicionar esa demanda. Nos podemos empezar a llamar a la demanda, a convertir a la demanda o nosotros convertirnos sobre la demanda, ¿no? Primer paso para generar volumen de venta. Segundo paso, cuando llega a un nivel de ingreso importante, ¿no es cierto? Ya hay los recursos suficientes como para mejorar incluso más nuestro sistema de producción. Si antes lo hacíamos más artesanal y consumíamos probablemente o no teníamos un buen sistema logístico de producción, administración, conforme vaya ingresando las ventas o el rédito por ventas, vamos a tener más recursos para reinvertir, generar economía de escala, teoría típica de empresa, ¿no? Entonces vamos a poder mejorar nuestra oferta de valor porque vamos a ser mucho más eficientes. Eso no solamente significa bajar costos, sino también significa producir de una mejor forma. Y esto va a sumar a la oferta de valor, ¿no es cierto? Seguimos condicionando demanda, pero también mejoramos nuestra oferta. Y por supuesto, todo este esfuerzo de poder ofrecer un producto alternativo tiene que monetizarse, porque estamos poniendo un valor adicional que queremos generar un esquema de monetización alternativo, diferencial, y ahí está el reto, ¿no? Cómo podemos reducir nuestro impacto mientras maximizamos nuestro esquema de monetización. Todo esto significa buscar un cambio paradigmático, porque estamos buscando generar una sociedad menos impactada y sabemos que no podemos generar economía en una sociedad impactada, donde no existe sociedad, ¿no? Por eso es que buscamos un cambio de paradigma, por eso es que buscamos un cambio en de cómo hacemos las cosas y es por eso que hablamos mucho y muchos interlocutores nos hacemos llamar, voy a poner entre comillas, especialistas y empezamos a poner el tema de economía circular sobre la mesa. Pero no es otra cosa que buscar preservar el valor tangible de la sociedad, donde se desarrollan las economías, donde las empresas existen, donde existe el intercambio entre oferta y demanda. Entonces, ¿por qué hago acápite sobre esto? Porque en este mundo de oferta y demanda, si nos ponemos a pensar que cada vez el planeta se degrada y se acaban los recursos y cada vez hay mayor contaminación y cada vez hay mayores problemas que soluciones, al parecer, ¿no? Obviamente tenemos que pensar que los recursos son finitos. Y si los recursos son finitos, la economía tiene un término o un punto final, tiene una vida útil también. Las economías en algún punto deberían parar si suponemos que toman recursos de la naturaleza, ¿cierto? Es la lógica congruente. Pero entonces es cuando aparecen estas teorías como la economía circular, que ofrecen una alternativa diferencial, que despliegan o desacoplan los ingresos de las empresas a los recursos naturales y se plantean nuevos esquemas de monetización, se plantean nuevos modelos de negocio que alargan o prolongan la vida de los negocios, de las empresas, ¿no? Y cuando hablamos de economía circular, hablamos. Me caí, me parece, Marina, Sí, sí, te perdimos hace un minuto, creo. y perdimos. Ah, no, ya, ahora sí, estamos todos completos, ¿no? Sí, ujú. Perdón. Solo se nos fue la pantalla, pero Ya, todo bien. vuelvo a compartir, perdón, no sé qué pasó. Ya, entonces me quedé en esta parte donde explicaba justamente que el diseño formaba parte de uno de los principios de la economía circular y donde aquí la clave de
pensar en nuestras empresas como empresas alternativas al uso de plástico es poder maximizar justamente ese valor agregado que tiene nuestro producto, ¿no? Esa innovación que representa nuestro producto, ese, ese componente que lo hace diferencial, ¿no? Porque seguramente en el momento de concebir el producto, pensamos o rediseñamos la solución, ¿no? Pensamos en un problema específico y planteamos una solución específica. Y habíamos hablado de que todo lo que tiene que ver con plástico y sus alternativas se trata de solucionar un contexto específico en una situación muy particular, es decir, una situación de nicho. Y por supuesto, aquí pongo entre comillas, menos es más, porque justamente vamos a ir a buscar que ese valor agregado, por más pequeño que sea, vamos a tratar incluso de exagerarlo, o deberíamos tratar incluso de exagerarlo, para poder maximizar su visualización, ¿no? Para poder incrementar su valor por más pequeño que sea. Así sea el mismo material de plástico, pero no sé, le quitaste 1 gramo del porcentaje el gramaje del plástico, bueno, es un esfuerzo digno de aplaudir por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo maximizamos ese valor agregado por más pequeño que sea? Esa pequeña contribución. Lo segundo es mantener los productos y los materiales en uso. Y aquí pongo entre comillas, véndelo siempre. Se trata de un concepto de véndelo tantas veces como puedas, a tantas personas como puedas, como maximizamos el valor del producto o los distintos usos o valores que puede tener el producto. Y esto se trata de comercializar todo lo que puedas, hasta la palabra del producto, ¿ya? Es teoría de mercado incluso de cómo un mismo producto o el mejor negocio es como vendes el mismo producto más de 10 veces, ¿de acuerdo? Y por último, regenerar los sistemas naturales. Recordar que el plástico viene de una industria petroquímica bastante juzgada, y si bien es cierto el problema del ecosistema natural del plástico no está en el material o insumo base, sino en el impacto que genera, ¿no es cierto? Muchas de las preocupaciones pasa por donde termina ese plástico. Entonces, eh, y entre otros componentes, la idea es poder visualizar dónde termina nuestro producto y cómo hacemos para contribuir a que ese impacto, por más producto alternativo que sea, no genere esos mismos impactos que genera el plástico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos en vez de un mar de plástico, un mar de cubiertos de cartón? ¿Se imaginan? O nuevamente tendríamos que criticar duro a los materiales de madera, ¿no? Que seguramente van a terminar flotando igual en los mares. Ahí hemos hablado también de que las empresas, los estados, están comprando distinto. Entonces, hay un mercado, un nicho de mercado o múltiples nichos de mercado que están creciendo. Y ya no solamente hablamos de nichos, hablamos de nichos de volumen, ¿no es cierto? Porque ya no es una empresa, ahora son 10, son 20, son 50 empresas que están buscando productos alternativos o que se están preguntando dónde los consigo, estados que están dando mejores evaluaciones a proveedores que ofrezcan una alternativa distinta, ¿de acuerdo? Y habíamos hablado que incluso cuando se trata de pensar en las empresas que son nuestros clientes, porque tenemos modelos de negocio B2B, estas empresas están transformando sus modelos de negocio, sus estrategias en enfoques más sistémicos, colaborativos, disruptivos incluso, ¿no? Y hay que aprovechar esos espacios que ellas tienen de innovación para poder colocar, para poder acercarse. Muchas veces nos acercamos con un producto ya realizado, pero la idea también es acercarse a esas áreas de innovación con la capacidad de poder generar una solución específica a su problema, porque tal vez el producto, tal y como lo tenemos conceptualizado, no es la solución más factible para ellos, pero se aproxima, ¿no? Y a veces por el desdén de poder cambiar nuestra línea productiva, de poder mejorar o innovar, terminamos no escuchando lo que exactamente necesita. Pero claro, ¿qué pasa cuando necesita 1 millón de unidades? Probablemente ahí sí prestamos atención, pero queremos intentar tocar la puerta con un producto ya realizado, cuando incluso podemos ir un pasito más atrás, ir a tocar la puerta con la capacidad, ¿no? Justamente buscar estos espacios de innovación, estos espacios disruptivos, colaborativos, de estas empresas que creen en el cambio, pero que quieren ser parte del diseño, no solamente adquirir un producto.
Y por eso es importante entender por qué las empresas hacen estos cambios, ¿no? Y aquí podemos tener múltiples situaciones. Las empresas se les vende mucho la idea de que comprar sostenible significa minimizar los costos, acelerar el crecimiento empresarial, y esto significa aumento en la eficiencia, ahorro en algunos materiales, intercambio con subproductos, control sobre las cadenas de proveedores, reciclaje de ciertos residuos que si antes los adquiríamos bajo una tipología de no tan reciclable, vamos a ir a buscar productos más reciclables que antes, ¿no? Entonces, esta idea se les vende mucho a las empresas. Lo otro es que también lo hacen por voluntad propia, porque muchos de los inversionistas que colocan capitales sobre muchas empresas grandes están exigiendo ciertos reportes ESG, ciertos criterios, ciertas acciones, ciertas inversiones en materia de sostenibilidad. Y esto hace que lo primero o una de las acciones muy fáciles de realizar es poder tener una política de compras verdes, ¿no? Y como estas políticas de compras verdes de las empresas un poco más globales empiezan a generar un mercado, empiezan a generar un interés de que se generen muchas más startups, muchos más emprendimientos que ofrezcan estos productos alternativos, ¿no? Hay algunas empresas que simplemente lo hacen por seguridad de la cadena de suministro. El aseguramiento de la cadena también es una preocupación de las empresas. Y a ver, si ponemos un ejemplo, una empresa de catering, una empresa de organización de eventos, una empresa de servicios, una empresa logística, probablemente el aseguramiento de la cadena de los proveedores juega un rol muy importante en el modelo, ¿no? Para otras empresas probablemente sea un espacio de innovación, surgimiento de nuevas líneas de negocio y necesita tu producto para ser parte de una oferta más completa, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que ustedes ofrecen unos botones no de plástico, sino botones de algún otro material. Vamos a poner un ejemplo, madera, ¿no? O en vez de ofrecer camisas de algodón, ofrecen camisas de liocel, un material a partir de celulosa, ¿no? Pero de pronto ese cliente al que ustedes le venden no lo quiere para revender, probablemente lo quiere para vender, para ofrecer un producto más complejo, un sistema de suministro de vestimenta mucho más a escala, ¿no? Entonces forma parte de otro modelo de negocio donde tú juegas un rol importante. Para otras empresas significará simplemente reputación y competitividad, es decir, la foto, ¿no? Para otras empresas significará maximizar las iniciativas, las ideas, los negocios, las alianzas, y esto nuevamente, poder exponerlo, poder evidenciarlo, poder reportarlo como acciones propias, ¿no? Para otras será comprar probablemente a estos proveedores alternativos para ofrecer a sus clientes una imagen diferencial. Muchos bancos están con la tendencia de cambiar el plástico de las tarjetas, ¿no es cierto? O cómo le hago llegar la tarjeta de crédito a mi cliente, no con papel, sino probablemente con un sobre que si le echo un poco de agua crece una planta. Hay algunas ideas un poco más disruptivas ahí. Em, pero cómo me muestro yo con mis clientes de una forma diferencial, adquiriendo un proveedor distinto, ¿no? Y por último, muy pocas empresas ya lo harán por normativa, lo harán por obligación. Si mañana el sistema de compras públicas se hace, le dice a todas las empresas textiles que va a preferir comprar un emprendedor textil que tenga una oferta diferencial sostenible, probablemente todas las pymes textiles en el país empiecen a calcular su huella, empiecen a buscar botones de madera, empiecen a buscar telas alternativas, ¿no es cierto? Entonces hay una presión también regulatoria que en el país todavía no está presente, pero que puede aparecer. Imagínense que en el marco de el reglamento de la ley de plásticos de un solo uso, se están generando reglamentos técnicos donde se le va a exigir a ciertas empresas que producen plástico poner la denominación o ponerle ciertos iconos, ciertas palabras, textos, letras, indicadores en el contenido del material para que
el cliente o el usuario sepa si el material es reciclable, no es reciclable, en qué porcentaje, en qué contexto, en qué tipo de plástico es, cierta información que permita tomar decisiones sobre la cadena de valor de plástico y su reciclaje o reaprovechamiento, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si este reglamento aparece y digamos que todas las empresas de plástico están obligadas a reportar eso y mañana las empresas empiezan a decir, ok, yo no quiero un plástico con estas características A, las quiero con las características B? Entonces, ya hay un criterio para disminuir o para preferir no comprar ese material de plástico o buscar una alternativa o buscar un proveedor que te ofrezca el mismo material pero con características diferenciadas, ¿no? Y el cliente tiene toda la información en el producto. ¿Qué pasa si esto se sigue extrapolando incluso a las alternativas? Por regulación se empieza a generar mercado. Esto todavía no está presente en el país, se viene trabajando, pero hay muchas razones por las que esas decisiones de compra empresarial B2B, por las que esas decisiones de compra desde los usuarios o desde el Estado van a empezar a cambiar, ¿no? Van a empezar a modificar los comportamientos de mercado y cada una de estas razones es una variable, es un contexto muy particular. Cada sector tiene un problema muy específico y nuevamente cada vez se empieza a nichar el mercado porque las características del problema son específicas y las soluciones también tienen que ser específicas. No podemos intentar vender un producto que tiene un valor agregado muy importante dentro de los mismos esquemas o los mismos paradigmas como se hacía negocio antes. Y es por eso que la palabra economía circular viene asociado a algo que me gusta llamar, y seguramente también han visto en muchas publicaciones, la innovación en los modelos de negocio, porque se trata de vender de una forma distinta productos distintos. No podemos vender productos distintos bajo los esquemas de negocio tradicional. Entonces, cuando hablemos de alternativas de plástico, tenemos que pensar que las soluciones que ofrecemos son de nicho. Y les ponía un ejemplo. Conviene más a veces acercarse demostrando capacidades que acercándose con un producto en específico. Aquí me gustaría hacer una segunda pregunta. ¿Alguno de los presentes que ofrezca algún producto alternativo eh, le ha pasado que ha encontrado un cliente que le está comprando por alguna de estas razones o estas 8 razones que les acabo de exponer? O tal vez alguna otra que hayan visto que antes probablemente no hubiese sido su cliente, pero hoy lo es porque cambió o porque apareció esta razón nueva. ¿A alguien le gustaría compartir eso? Hay una manito levantada, no sé si es ahora o hace rato. Eduardo. Sí, hola. Quería hacerte dos consultas. La primera, muchas de estas alternativas de utilizar el lenguaje de negocios basa porque la necesidad del mercado me lo exige, ¿no? En alguna de estas empresas que yo he visto que han pedido un material específico, es porque trabajan con organizaciones en otros continentes donde es obligatoria la norma de la trazabilidad sostenible de todas sus operaciones en todas partes del mundo. Entonces, el que le vende, en nuestro caso los emprendedores sostenibles, tiene que buscar alternativas de darle o de buscar innovación disruptiva sostenible porque es una exigencia de su matriz. Porque en Perú no, las leyes no son obligatorias. Entonces, ahí venía mi pregunta. ¿Por qué motivo, si siendo una ventaja y una comparación la innovación y la disrupción para poder hacer esos cambios, en Latinoamérica estas normativas no son obligatorias? Y lo segundo, que también te lo puse en la pregunta del chat, ¿cómo poder incentivar esto basado en normativas o ordenanzas municipales sabiendo que el Estado mayor les da compensaciones cuando cumplen esta política de sostenibilidad, reciclaje, reutilización, economía circular, degradación de los residuos en condominios, por ejemplo, y que los municipios no lo usan, pero está como una meta sectorial del MEF? Ujú. Hice una pregunta y me respondiste con dos.
Pero ya, te contesto la primera primero. A ver, eh, creo que la respuesta es simple. ¿Por qué pasa allá más rápido que acá? Creo que en cualquier ámbito de la sostenibilidad o proceso de transición, hay más vehículos eléctricos allá, hay más proyectos de hidrógeno allá, hay mayor regulación de allá. De hecho, cualquier cosa que queremos hacer en Latinoamérica nos copiamos de los europeos y es lógico pensar que si una empresa europea de gran alcance e inversión latinoamericana o sobre Latinoamérica tiene ciertas políticas macro corporativas, obviamente le pega a las subsidiarias en Latinoamérica, por lo tanto todo responde hacia la velocidad como se mueve la empresa matriz, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay una mayor respuesta a por qué pasa ya más rápido que en Latinoamérica. Yo creo que es un sumo, es una suma de variables que no solamente pasa en las cadenas de valor o en una cadena de valor específica como el plástico o los productos alternativos, sino pasa en cualquier tipo de tecnología, ¿ya? No sé si esa fue la pregunta en específico. Em, lo segundo, respecto a las municipalidades, coincido de que hay una exigencia o hay un llamado a la acción más distrital en nuestro caso, incluso subnacional, que viene desde la CNSE. Si bien es cierto, hay incluso dentro de la estrategia, hay acciones que están vinculadas a este ámbito gubernamental más local. eh, Sin embargo, hay muchas variables, te diría yo, y creo que es una pregunta para hacérsela de verdad a un organismo público, pero un municipio no puede condicionar el mercado, ¿no? Hay que recordar que el Estado, como Estado, no puede condicionar, no puede, em, a ver, condicionar tal vez no es la palabra, no puede, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo? La oferta y la demanda en un mercado se autorregula. Si bien el Estado puede poner ciertos parámetros para más o menos condicionarla, pero no termina de ser o no puede ser ni muy permisiva ni muy restrictiva, ¿no? Entonces puede acondicionar algo. Y creo que es mucho más favorable, si hablamos en términos de regulación, en términos incluso de esquemas normativos, las normas que pone el Estado central, obviamente van a ser primantes sobre los mercados y tienen mayor capacidad de regulación. Pero las municipalidades, desde su eje normativo de ordenanzas, si bien es cierto, pueden favorecer, pueden crear condiciones habilitantes, pueden generar esquemas muy interesantes, pueden trabajar con los condominios y mejorar sistemas de reciclaje. Y creo que hay muchas ideas para trabajar del sector público. Creo que no es el foco de atención de esta charla, pero coincido contigo de que hay muchos espacios de oportunidad que no se están desarrollando, ¿de acuerdo? Y que cuando hablamos de generar volumen en las cadenas de reciclaje de plástico, porque hoy estamos ni cerca del 7%, y un problema es el costo del plástico reciclado muy alto por justamente no haber volumen. em, Hay muchas cosas que se pueden hacer, sí, pero vamos a concentrarnos en esos productos alternativos, que es materia de la charla, ¿no? Coincido de que hay muchas oportunidades que no se aprovechan, pero definitivamente hay mucho espacio de desarrollo. Me gustaría volver a la pregunta. Si alguna de las empresas, creo, Galia, tú tenías una empresa diferencial de un producto alternativa y la pregunta era si alguno de tus clientes te compra de pronto por una razón que antes hubieses dicho tal vez no me hubiera comprado antes, ¿no? O si has encontrado alguna razón en tus clientes de que de pronto hoy en día digas, ok, esta es una nueva razón por la que otros clientes incluso me pueden seguir comprando. Sí, sí, gracias. Obviamente no es masivo porque no todos los clientes masivamente están sensibilizados en cuanto a estos temas ambientales, este tema de ser o de colaborar o elegir comprarle a una empresa que tiene esta visión sostenible, que desde el diseño y desde el origen y desde la producción incluso está profundamente
conectada a la conservación de bosques, de espacios naturales y de las abejas. Pero, no, como digo, no es el 100% de los clientes, pero una buena parte que se ha ido acercando hacia mí sí, por el tema de que sienten que están siendo responsables al comprarme a mí, porque uno es el mismo hecho de el vidrio, el cartón. Bueno, antes yo, como antes de ser empresaria y de dedicarme a esto, yo como comunicadora, siempre he sido comunicadora ambiental y he trabajado mucho en tema de delitos ambientales, también denunciando delitos ambientales. Entonces eligen comprar la miel o los productos derivados de las abejas porque Pero digamos entonces que lo hacen por responsabilidad, ¿cierto? por responsabilidad, exacto, por esa responsabilidad de que te compro a ti porque yo te conozco y también porque sé que estoy contribuyendo a los bosques de esa manera, ¿no? Y porque estás usando vidrio y cartón, que sé que esto cuando termine, en un momento se deseche, el impacto va a ser menor que desechar bolsas o botellas de plástico, por ejemplo. Y De también acuerdo. la oportunidad de canjear, ¿no? De canjear juntar mis frascos y puedo canjearlos. Ya. Vi una mano levantada. Ah, ok, gracias Galia, muchísimas gracias. Ahora te respondo. Eduardo, sigues con la mano levantada, no sé si es réplica o la dejaste levantada. Las call, ya, súper. Bien, gracias Galia. Definitivamente sí. Continuando un poco con la presentación y tomando el ejemplo de Galia, se necesita que la oferta del producto alternativo sea primero clara para nuestro cliente, ¿no? Sea muy específica y cuando digo específica sea diferencial, es decir, que genere un aporte diferencial, un valor agregado que en el mercado no se encuentra, que permita maximizar la demanda o la poca demanda, porque recordemos que sigue siendo una solución de nicho, una solución específica, ¿no? Y que por supuesto genere valor no solamente para en términos ambientales, sino que genere valor para mi cliente, ¿no? Porque si no genera para mi cliente, representa más que un costo, va a representar una inversión, porque recuerden que los productos alternativos tienen un gran desafío, que es justamente que muchos de estos productos son más caros que el propio plástico, ¿no es cierto? Entonces, al ser más caros que el plástico, representan para nuestro cliente un delta adicional que tiene que pagar por esa responsabilidad, por esa reputación, por esa necesidad de que le inyecten capital, por esa necesidad de ser más eficiente, por esa necesidad de agregar un ítem o un KPI distinto en el reporte de sostenibilidad, por esa necesidad de tomarse la foto, de por esa necesidad cumplir con la ley. Es decir, va a pagar más dinero por ese valor adicional que él quiere lograr, pero que está dispuesto a pagarlo porque tiene una presión. Y si no la tuviese, ¿qué pasa si no la tiene? ¿Cómo buscamos que nuestro negocio crezca? No solamente buscando clientes que tienen esa presión, sino también clientes que no la tienen, ¿no? Y si no la tiene, él va a ver simplemente mayor inversión en vez de igualar lo que tradicionalmente pagaba. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro producto pueda ser incluso competitivo en precio? ¿De acuerdo? Yo creo que ese es el mayor desafío que tienen muchos de los nuevos emprendedores, muchos de los nuevos productos alternativos, que incluso intentar vender bajo los esquemas tradicionales o los modelos de negocio tradicional hace pensar que eh, es imposible bajar o reducir el precio o competir en precio con el plástico, ¿no es cierto? A veces termina costando 3, 4 veces más. Y por eso es que a veces es importante que le demos una vuelta, una reconsideración, un repensamiento, una reconsideración al modelo de negocio que tenemos, ¿no? Y aquí hay que hacernos tres premisas importantes hay cuando hablamos de modelos de negocio, ¿no? O tres principios bastante básicos cuando hablamos de modelos de negocio. Un modelo de negocio sostenible va a buscar cualquiera de estas tres alternativas en cualquier esquema, ¿de acuerdo?
más usos por usuario. Esto quiere decir que el mismo producto se siga utilizando y utilizando tantas veces como sea posible y se pueda diseñar el producto de tal forma que cambiando componentes, cambiando ciertos elementos, el producto permita estar presente en diferentes cadenas de valor, en diferentes sectores, en diferentes usos para maximizar su utilidad, ¿no? El segundo principio de modelo de negocio es más usuarios por producto. A diferencia del primero, aquí para un mismo uso le vamos a tratar de masificar la cantidad de usuarios, ¿no? Y tercero, es la segunda gran tendencia mundial de negocio en los próximos 30 años. Se dice que en el futuro todo va a ser o ambiental o digital, ¿no? Y quienes no se suban a esas dos grandes olas de mercado, va a quedar su negocio desfasado, ¿no? Apréndanselo porque es como el futuro de la economía mundial. Y por supuesto, el futuro también de los modelos de negocio tiene que estar asociado a lo digital. Entonces, ¿cómo vamos más allá de productos físicos? Y han visto también, como seguramente mucho se usa este ejemplo en economía circular de, en vez de vender bombillas de luz, vende el servicio de electricidad, ¿no? El servicio de iluminación, perdón. En vez de vender llantas, porque no vende servicios de rodamiento. Y muchas empresas de caucho ya están vendiendo horas de uso de llantas en lugar de llantas, ¿no? Muchas empresas textiles están empezando a tener modelos de alquiler en lugar de venta tradicional, ¿no? O arrendamiento bajo un servicio de vestimenta, ¿no? La pregunta es, en el caso de nuestros productos más de nicho, si podemos digitalizar o podemos concebir el producto como un servicio, tal vez, ¿no? Y cuando hablamos de tipos de negocio, hay que ver los tipos de negocio que generan mayor rédito en el mundo. Si hacemos una comparación con el sector textil, con materiales alternativos como el cartón, como el aluminio, o entre otros materiales, en particular, tomo muy de cerca la cadena de valor de textil por la complejidad. em, los cuatro modelos de negocio que mejor funcionan en el mundo o mejor ingreso económico han generado son el modelo de reventa, el modelo de alquiler, el modelo de reparación y el de remanufactura, ¿no? Claro, pensando en el sistema plástico o en la cadena de valor del plástico, probablemente el esquema de reventa, a menos que sea un plástico muy duro, ¿no? Y un uso muy específico, y seguramente hemos utilizado o hemos reaprovechado el contenedor del suavizante de ropa y lo hemos utilizado como galonera para guardar, no sé, para regar las plantas o para contener o guardar algún otro tipo de material líquido, ¿no? No lo sé. Entonces hemos tratado de darle un segundo uso. Incluso comercialmente, se valoriza más o se busca más este tipo de productos porque se le pueden dar otros usos, ¿no? Entonces hay un esquema de reventa asociado. Alquiler, por supuesto, hay algunos modelos de negocio donde te alquilan sillas, mesas, menaje, materiales a partir de plástico un poco más duraderos, ¿no es cierto? Podemos pensar en un esquema similar. Reparación. En el tema de plástico también algo hay, pero probablemente muy poco. Pero seguramente aquí es donde el esquema de los productos alternativos juega incluso un papel mucho más importante, ¿no? De buscar un espacio donde nuestro producto sea altamente reparable, ¿no? Donde nuestro producto ya no sea solamente buscar un alquiler o una venta directa, sino que también pueda tener un tercer servicio de reparación para que el producto siga manteniendo su uso, ¿no? Y por último, remanufactura, convertir el producto en otro material, perdón, en otro producto, o darle una segunda vida. Entonces, ¿cómo hacemos que el producto que colocamos después de su vida útil lo podemos capturar, reaprovechar y reconvertir y darle otros usos a partir de esta primera función que tuvo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar hasta dos juegos más adelante en las fichas de ajedrez, en el tablero de ajedrez, y pensar de cómo monetizamos el doble, el triple por el mismo producto, pero en diferentes usos, ¿no? Y cuando hablamos de materiales alternativos,
o cuando hablamos de ofertas de valor diferencial, mejor dicho, podemos hablar o vamos a encontrar típicamente hasta ahora, ¿no? Dos elementos importantes: el diseño diferencial o el diseño alternativo, ¿no? Y el material alternativo. Puede ser que simplemente reemplacemos el material, puede ser que busquemos un diseño distinto, pero con la misma función, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Hablamos mucho de que el plástico biodegradable, si es o no una solución. Me gustaría abrir nuevamente el micro. ¿Qué creen ustedes? ¿El plástico biodegradable es un material alternativo? ¿Es una solución completa? ¿Parcial? ¿A alguien le gustaría participar? Por acá vi una manito. Enrique, creo. A ver. Sí, Sí. ¿qué tal? Hola Buenas Enrique, ¿cómo tardes. estás? Dale. Realmente yo no lo considero una opción en las condiciones actuales del mercado, siendo que necesitan condiciones muy específicas para que la biodegradabilidad o compostaje efectivamente suceda y que en el Perú no tenemos ni la infraestructura ni la educación y cultura para poder asegurar que estos lleguen al medio adecuado de disposición una vez se desarrolla la infraestructura, ¿no? Por otro lado, estos tipos de plásticos, al ser de nichos muy pequeños, tampoco cuentan con la posibilidad de ser reciclados. Yo siempre hago la reflexión de que antes, cuando iba al supermercado y me daban bolsa, esa bolsa yo la usaba para botar la basura en mi casa. Estas nuevas bolsas que te dan, ya a veces ya no sirven para eso porque se rompen muy fácil y no terminan siendo prácticas. Entonces, después de un solo uso, no hay otra alternativa que desecharlas. Ni siquiera, pues, según tengo entendido, son factibles para el compostaje casero. O sea, no tengo otra alternativa que desecharlas, ¿no? Entonces, hay condiciones muy específicas y eso es algo que tal vez no se conoce mucho cuando hablo con personas que no están en la industria de los plásticos, de los empaques, de los materiales alternativos ni nada, y piensan que estas bolsas van a desaparecer por sí solas y la realidad no es así. Correcto. Creo, creo que diste más de una razón. Eh, a ver, vamos a empezar por partes. Tu respuesta es muy buena, muy completa. Gracias, Enrique. Gusto saludarte nuevamente. Em, sí, cuando hablamos de si lo biodegradable es realmente la solución, pues no. Incluso no solamente hablamos de biodegradable, hablamos de oxodegradable, ¿no? Y hace muchos años, incluso antes de que aparezca la ley, había muchas bolsas oxodegradables que te decían, esto se degrada por sí solo, pero si uno va al concepto de oxo, se degrada en presencia de ciertos materiales químicos. Ahora, ¿quién le echa una gotita de sulfato a una bolsa de bolsas? ¿No? Nadie. El mismo ejemplo que tuviste, muchas bolsas dicen compostable, pero ¿quién tiene una composta en su casa? El 1% de la población, y exagero, mucho, el 0,0 muy pequeño, ¿no? Em, y hay mucho tema de publicidad engañosa, ¿no? Biodegradable, pero ¿en qué contexto? Biodegradable en una composta, en suelo, en agua, ¿a qué presión, a qué temperatura? Cuando hablamos de pruebas de biodegradabilidad, hay un gran número de pruebas y cada una tiene ciertas condiciones específicas, como bien dice Enrique. Y ahora, para empezar, hay que asegurarse de que esa bolsa va a terminar en esas condiciones. Pero ¿qué pasa con la bolsa? La bolsa termina dentro de otra bolsa, dentro de un camión que se lleva ese grupo de bolsas y probablemente eso termine en una planta con suerte de transferencia, donde a lo mucho separarán algo, no lo sé, y tal vez una parte se irá a un botadero a cielo abierto, con suerte se irá a un relleno y en muchos casos terminará en la calle, ¿no es cierto?, acumulada. Entonces, ¿qué te garantiza que los sistemas de recuperación, de gestión de residuos, te permiten garantizar que esas condiciones se van a respetar? Nada, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que en nuestro país, nuestras comunidades, todavía no están preparadas para la tecnología, como bien dice Enrique. Entonces, hay que pensar muy bien, incluso la palabra que vamos a utilizar, el valor agregado que vamos a utilizar. Si vamos a vender una bolsa biodegradable, hay que ser muy claro con las condiciones, porque tal vez en vez de darle una solución a nuestro cliente, le estamos dando un problema.
le estamos dando una potencial denuncia, le estamos dando un potencial dolor de cabeza. Y si bien es cierto, al inicio dijimos que cualquier acción cuenta, sí, pero hay que procurar, como también dije al inicio, que ese valor o ese modelo de negocio alternativo que estamos generando, que esa nueva empresa, que ese nuevo valor agregado, no genere un mayor impacto que el que estamos tratando de resolver, ¿no es cierto? Muchas gracias, Enrique, por la respuesta. Vamos de pronto a otro ejemplo. Em, Madera. ¿No? Hemos visto también que hay una fuerte tendencia de reemplazar el plástico por productos de madera. ¿A alguien le gustaría compartir una experiencia o de pronto un comentario de Yo, si la madera es realmente la solución o es un yo, producto yo. alternativo? Dale, Galia. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi experiencia como periodista, la madera tiene una apariencia inofensiva, un carácter inofensivo, pero más del 90% de la madera que sale de los bosques de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, de la Amazonía principalmente, tienen un carácter de ilegalidad comparable con el narcotráfico, a ese nivel, porque en los campamentos madereros, la industria de la madera mueve millones, una embarcación de madera mueve 2, 3 millones de dólares, hay mucha criminalidad, hay mucha corrupción. Detrás de estas, uno podría parecer fácil, ¿no? Uno pide unos muebles de madera, de caoba o cedro, qué sé yo, y detrás de eso hay comunidades enteras en Amazonía masacradas, violentadas, campamentos de madereros ilegales similar a los de minería ilegal, donde hay niñas en condición de esclavas, esclavas sexuales de Queda, los capos de queda la madera. claro, Y es duro comentar, pero es bueno que se sepa, ¿no? Entonces, queda claro el desafío. sí. Definitivamente, Y hay incluso es una... esto, Sí, esto dale. posiblemente se replica también en bosques incluso de madera que vienen de otras partes de Vietnam, de Asia, En ¿no? Guadap. Pero esto sí quisiera comentarlo. Ajá, Bien. ajá. Uy, alguien activó su micro por casualidad, creo. Enrique, tú tienes la mano levantada, te doy paso. Mm, Sí, algo que considerar también es que muchas veces se habla del impacto, pero solo se ve el tema de residuos sólidos y hay que es el más visible tal vez y el que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver caminando por la calle, en la playa, etcétera. Pero hay muchos impactos que no son visibles que se dejan de considerar. En el caso, por ejemplo, de la madera, cuando vemos sus impactos, efectivamente no va a tener una problemática de residuos sólidos probablemente, pero puede haber un impacto atrás en huella de carbono, si es que ha habido una tala de árboles, si es que está ha sido de manera descontrolada, podemos hablar de deforestación, también consumos de agua, si es que se han plantado la madera específicamente para hacer los árboles para ser talados, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar muchas consideraciones y realmente es evaluar caso por caso más que material global como por material global, ¿no? Como Sí, bien comentaste al inicio. correcto. Lo mejor siempre es, ok, si no lo necesito, si tengo una opción reutilizable, emplearla. Si es que lo necesito, lo uso de manera consciente y asegurarme de que sea el material que sea, ver la mejor manera de disposición para buscar asegurar su aprovechamiento. Perfectamente dicho. Gracias a ambos, Gale y Enrique. Eh, Creo que reunieron mucho de lo que quería decir. Solamente voy a comentar que cuando se habla de madera se habla mucho incluso de salvaguardas, ¿no es cierto? Sociales, ambientales, para prevenir estas situaciones que comentó Galia, que también comentó Enrique. Y claro, hay sellos distintivos como FSC que de cierta manera te garantizan cierto sistema de monitoreo, reporte, verificación o auditoría a que esa madera tenga ciertas características que te garantizan que no va a ser un impacto en esa cadena de valor hacia atrás de la madera, ¿no? Suponiendo que esto ya está resuelto, suponiendo que la madera tiene una situación FSC y que viene de un origen medianamente razonable, em, no sé si les ha pasado que cuando han ido a comprar cubiertos, por ejemplo, de madera, claro, uno dice, compré cubiertos de madera en lugar de cubiertos de plástico. Ok, manito arriba, check, felicitaciones, carita bonita, ¿no? Pero cuando han comido con los cubiertos,
uno dice, oye, pero este cubierto lo puedo reutilizar, ¿no? Por lo menos si me doy la molestia de lavar el tenedor de plástico, la cuchara de plástico, la seco, la guardo y la puedo volver a usar. Sí, el problema es que con el cubierto de madera no lo puedes volver a utilizar porque la comida se queda impregnada en los espacios de la madera, ¿no es cierto? Entonces, si con el plástico tenemos medianamente la posibilidad de reutilizarlo, pero no lo hacemos por flojera, ¿no? Con la madera no podemos, ¿no? Y nuevamente, es el caso de los cubiertos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros usos que se le puede dar a la madera? Un tomatodo, un USB, ¿no? En vez de un USB de plástico, un USB de madera. Mm, no sé. Depende mucho del uso, ¿no? Pero en particular, por eso digo, depende mucho del problema que vamos a solucionar, de la situación que vamos a solucionar. En este caso particular, si tú me das la opción a escoger entre cubiertos de madera y cubiertos de plástico, yo elegiría cubiertos de plástico porque sé que lavándolos los puedo conservar, porque me tomo el tiempo de lavarlos. Pero ¿quién se toma el tiempo de lavarlos? Si no los voy a lavar, probablemente sí, la solución sea la madera, ¿no? Pero claro, va a depender de conocer todas estas sombras de los diferentes usos, de las diferentes situaciones, donde vamos a decir que nuestro producto es mejor que el plástico, ¿no? Pero hay que ser muy claros de en qué, cómo, por qué y en qué contexto es mejor, ¿no? Otro ejemplo, eh, si debemos utilizar papel o cartón siempre, ¿no? Tenemos una gran tendencia de dar bolsas de papel, tenemos una gran tendencia de dar bolsas de cartón, de dar pajitas de cartón, ¿no? Y aquí hay un tema, eh, voy a abrir el micrófono también para escuchar sus experiencias, pero les quería contar una experiencia mía hace un par de horas en un restaurante, ¿no? Me pedí una limonada frozen y claro, yo le dije, bueno, no me dé la pajita, no me dé la cañita, no sé si se ve ahí. eh, pero claro, con una limonada frozen es muy difícil tomarla sin la pajita. Dije, bueno, acepté la cañita porque me dijeron que era compostable. eh, y dije, ok, bueno, voy a usar la cañita compostable, pero resulta que la cañita no duró ni 5 minutos porque el hielo, el frío, lo humedeció tan rápido que a los 5 minutos se abrió un forado, no sé si lo pueden ver, que ya no me permitió utilizarla y me tenía que haber forzado a pedir otra en menos de 5 minutos, cuando se supone que debería, por lo menos la cañita de plástico me dura hasta que me acabe la bebida. Esto ni siquiera había dado un sorbo y ya no servía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que operativamente, ¿no? En el uso, el material alternativo supera el plástico, ¿no? Muchas veces se generan diferentes tipos de materiales, de alternativas, que no terminan comparándose con el plástico en el uso, ¿no? Entonces aquí también, cuando hablamos de papel y cartón, juegan situaciones muy particulares, porque, claro, el papel y el cartón se degrada en metano, ¿no? Entonces, esto tiene un potencial de calentamiento mucho más grande que el CO2, ¿no? Y cuando hablamos de plástico, ¿dónde están las reducciones efectivas? Está en la generación del plástico, en el ACV del producto, en de la organización, contra qué lo comparamos. Entonces hay muchas sombras ahí diluidas que a veces nosotros, como responsables de nuestro producto, nuestro cliente no lo sabe. Nosotros somos los responsables de decirle, oye, por estas razones mi producto es mejor, clarificarle en términos de indicadores y por supuesto garantizarle que esto no le va a pasar, ¿no? Por garantizarle que un cliente no se va a molestar con el restaurante y no le va a decir al mesero, oye, ¿cómo me traes algo que no sirve? Lo que dije antes, ¿no? En vez de generarle una alternativa o una solución para que mi cliente se tome esa foto bonita, ¿no? O por la razón que lo haga, le estamos generando un reclamo, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar también de si operativamente, si las razones por las que lo vendemos, si ese discurso que utilizamos y decimos que el papel es mejor, ¿no?
¿realmente es mejor? Como el caso del vidrio versus el plástico, ¿no? En términos de qué es mejor. Hay que ser claros, ¿no? No sé si alguien quiere dar algún ejemplo con con las pajillas o con los materiales de papel o cartón, alguna experiencia propia. Ya, súper. Em, hemos visto también como bueno, acá me equivoqué con el título. Hemos visto también como muchas empresas en muchos eventos aparecen estas bolsitas de yute, de plástico reciclable, de diferentes componentes, ¿no? Eh, pero voy a tomar lo que decía Enrique al inicio, ¿no? ¿Realmente en todos los eventos necesitamos darlo? O sea, ¿realmente las personas que van al evento lo van a utilizar? No sé, yo acá en la oficina que asisto a varios eventos, tengo una colección de, no sé, 20 bolsitas es poco, las tengo todas dobladitas a un costado. Pero la verdad, la cantidad de veces que la utilizo son muy pocas. Entonces, eh, ¿por qué siempre que tenemos que dar el mismo producto? ¿No? ¿Por qué tenemos que crear que es lo único que nos va a mostrar como sostenibles cuando hay tantas alternativas, formas, obsequios que se pueden dar, incluso si quieren verlo así, que no tienen que ser necesariamente la bolsita de yute, la bolsita de plástico reciclado, la bolsita tradicional, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? Y es por eso que la oferta de valor no solamente tiene que ser clara, tiene que ser muy bien pensada en una situación muy particular, ¿no? Eh, y hay muchas innovaciones. Probablemente ustedes están mucho más preparados para dar esta clase que yo, pero hablamos de champú sólido, podemos hablar de envoltorios de cera de abeja y acá de múltiples tipos de materiales. Hablamos de he escuchado hasta cuero de pescado, no sé, muy disruptivamente platos de cascarilla de arroz, platos de hojas de hoja de plátano, em, muchas innovaciones, muchas experimentaciones que a veces no terminan siendo escala, que a veces no terminan encontrando esa demanda de mercado y terminan perdiéndose emprendimientos muy buenos que terminan falleciendo al año o 2 años, que no terminan capturando inversionistas porque no lograron generarse la demanda necesaria para mantener su modelo de negocio vivo, ¿no? Es por eso que es importante tener clara o tener claro cómo generar un negocio disruptivo con un producto disruptivo, ¿no? Y acá podemos ver diferentes incluso innovaciones en los usos ustedes creen que, no sé, voy a usar la imagen más que el ejemplo, ¿ya? Porque la encontré y me pareció una súper imagen. ¿Ustedes creen que una empresa como Corona va a ir a, a comprar, a buscar un proveedor que le genere esta solución? Probablemente alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué no para el evento que se te viene Corona usas mi producto? Y probablemente lo utilizó, ¿no? Quiero pensar eso. ¿Y por qué quiero pensar eso? Porque a veces pasa que nos hace falta llegar con las capacidades, como decía yo, en lugar que con un producto específico, porque nadie se puso probablemente a pensar, voy a diseñar un producto para almacenar las latas, ¿no? Primero empezó, a buscar un nicho de mercado específico, ¿no? Entonces, eso también es importante, que la técnica de venta, la técnica eh, es distinta, ¿no? Incluso podríamos hablar de inbound marketing y cambiarlo por un sustainable inbound marketing, ¿no? Cómo modificamos esa técnica de negocio del inbound, que es la técnica más disruptiva que existe, en una técnica inbound más sostenible con aproximaciones o estrategias de negocio más específicas hacia lo que nuestro cliente necesita, ¿no? Y bueno, podemos pensar en otros materiales, no solamente tiene que ser plástico, perdón, no solamente tiene que ser cartón, perdón, madera, sino en vez de ofrecer un tomato de plástico, ofrezcamos uno de aluminio mucho más resistente, mucho más protegido, que puede tener múltiples usos y que literalmente pueden tener usos infinitos. La razón por la que lo cambiamos es porque se nos perdió, lo dejamos olvidados, no sé, o está muy desgastado y rayado, que ni siquiera es una razón para dejarlo, pero podría tener múltiples usos, ¿no?
un ejemplo, yo llevo con esta botellita de que me la dieron más de 3 años, ¿no? Entonces, y literalmente no veo una razón para deshacerme de ella. Algunos por el tema de los olores, puede ser, pero una razón más allá muy fuerte no la hay, creo yo. Entonces, como también buscamos, y aunque no puede ser una muy buena estrategia de negocio vender algo que nunca va a necesitar reemplazarse, ¿no? Por teoría de negocio, pero también podemos maximizar o buscar un nicho, como decía, de volumen, si es que vendemos el discurso correcto, ¿de acuerdo? Esto es algo que habíamos comentado la clase o la charla pasada, de que este desempeño alternativo pasa por comunicar correctamente que el rendimiento, la durabilidad mínima del producto que ponemos en el mercado eh, tiene características particulares diferenciales, ¿no? Y acá se trata de desvincular nuestra oferta a la oferta tradicional. Se trata también de desempeño, se trata de nuestra operación, si es que es una operación más eficiente en términos de huella de carbono, más eficiente en temas de huella hídrica. Y tercero, cómo comunicamos o masificamos ese valor agregado. Muchas veces, como emprendedores nuevos, no tenemos mucha capacidad de invertir en marketing, ¿no? Pero hoy las nuevas tendencias, las redes sociales, nos permiten que a bajo costo podamos comunicar más eficientemente ese valor agregado. Podamos llegar de una forma más práctica a las empresas, ¿no? A veces con un hashtag o con un arroba ya podemos contactar con la empresa, ¿no? Y esa área de compliance, esa área de reputación, nos va a devolver una respuesta probablemente más rápido que temprano, más tarde, más rápido, más temprano que tarde. Entonces, ¿cómo salimos a vender ese valor agregado de forma adecuada? Y por supuesto, hay que cuidar que el uso de ciertos materiales en el producto, vamos a poner un ejemplo, si vendemos un tomatodo, no sé, de aluminio, pero lo forramos con algo parecido a la madera, que lo hacemos ver como madera, pero no es madera, es probablemente plástico decorado de madera, pero nuestro cliente está pensando que es madera, ¿no? Y lo compra porque piensa que es madera, pero de pronto cuando le llega a las manos se da cuenta que no lo es. Entonces, un simple ejemplo de cómo hay que cuidar incluso que ciertos elementos de nuestro producto puedan tener o no tener ciertos componentes que por más pequeño que sea, termina malogrando la vista completa del valor agregado que queremos vender, ¿no? Y por supuesto, hay que ponernos a pensar que el producto que ponemos en el mercado como alternativo no genere la misma cantidad de residuo o volumen o más residuo o más problemas de residuo que el plástico, ¿no? Y hacía este ejemplo entre el cubierto de madera y el cubierto de plástico. Ambos van a generar el mismo volumen de residuo porque de una u otra forma igual los vas a tirar, ¿cierto? Pero por lo menos con el plástico, si es que tienes no flojera, vas a tener la capacidad de lavarlos y no vas a generar residuo. Con la madera tienes esa posibilidad, no la tienes. Entonces, nuevamente, se trata de pensar muy específicamente la solución. Y cuando hablamos de estrategia de venta, aquí creo que el primer rol importante que tenemos que cuidar siempre es la información que proyectamos. La información tiene que ser clara, verídica, respaldable, tiene que ser digerible por el cliente. eh, y acá hay que, nosotros como vendedores de ese material o producto alternativo, tenemos que tener claro en el discurso, en el speech de venta, si nuestro producto es mejor o peor y en términos de qué. Si no dominamos la parte técnica de nuestro producto, si no lo sabemos llamar carbono neutro, carbono cero, compostable, biodegradable, si no sabemos la teoría que hay detrás, por favor, no usen un término que no saben realmente qué es lo que hay detrás, porque lo único que pueden hacer es que si alguien que sí sabe les hace la pregunta, pueden estar desprestigiando su producto ustedes, ni siquiera su producto mismo en sí, ustedes como malos vendedores. Entonces, cuidemos mucho la información técnica de respaldo que hay detrás. Garanticemos que lo que estamos diciendo es verídico, tiene una justificación, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser muy importante a la hora de salir al mercado.
Segundo, hay que resaltar mucho dónde está la innovación, porque lo que te va a permitir monetizar ese valor agregado muchas veces proviene de la innovación. Cuida la innovación. Resalta el grado de innovación que tiene y cómo valorizas tu esfuerzo por mantener esa innovación vigente, porque es lo que está generándole el mayor costo a tu producto. Entonces, eso tiene que comunicarse correctamente e incluso protegerse patentándolo, ¿no? Si tienes un producto muy disruptivo, paténtalo. Paténtalo por uso, paténtalo por material, paténtalo por la innovación que tengas. Pero más que patentarlo, comunícalo, destácalo. Conoce la información, las sombras, digo yo, incluso del impacto que tiene tu nuevo producto, tu nuevo material. Ponte en diferentes contextos y escenarios e incluso antes de hacer un producto o uso específico, ofrece la capacidad de resolver un problema específico con un material alternativo bajo las condiciones específicas de tu cliente. No te pongas a diseñar vasos cubiertos de un nuevo material si crees que es lo que más se vende. Es mejor que vayas a tocar a las empresas con la capacidad que tienes para generar problemas en específico, ¿de acuerdo? Eh, Vende tus reconocimientos, si logras certificaciones, si puedes participar de foros, espacios, ferias, convenciones, hazlo tanto como puedas. Conéctate, toca las puertas adecuadas, tómate los cafés adecuados para buscar justamente estos reconocimientos y que los puedas exponer, que puedas buscar aliados, que puedas buscar inversionistas que crean en tu producto, que crean en el nuevo modelo de negocio que estás haciendo. Y por supuesto, usa indicadores de resultado. Cuando salgas a vender la idea, tienes que generarle a tu cliente o facilitarle que sus KPIs se alinean a tu producto, ¿no? Si vas a decir que tu producto genera 50% de ahorro y, no sé, vamos a poner un ejemplo, genera 50% menos problemas con bosques que lo que generaba su producto al que vas a reemplazar, ¿no? O si consume menos energía que el plástico, o menos, no sé, o tiene más usos que el material de plástico que vas a reemplazar, bueno, dale indicadores de resultado, indicadores similares que él pueda en su reporte de sostenibilidad comunicar efectivamente, ¿no? Redujimos tantos kilos de tantas toneladas de plástico equivalente a tantas toneladas de, no sé, barriles de petróleo, o como comúnmente se comunica el tema del agua, ¿no? Estadios o, em, a ver, normalmente se usan ciertos indicadores para comparar ciertos usos, ¿no? Entonces, dale esas variables que de pronto a las empresas les gusta comunicar, pero utilizando tu producto. Ya eso es lo que quiero decir. Y por supuesto, eh, trata de acondicionar tu producto, servicio, tu oferta distinguible a las características de tu cliente. Esto creo que lo he repetido durante toda la exposición. Cada cliente es especial y único. Si tienes un producto alternativo, no creas que tienes los mismos clientes buscando la misma solución que ofreces. Probablemente vas a tener que adaptar tu oferta de valor al cliente que estás por atender. Hay productos que sí son de nicho de volumen, como dije al inicio, pero es un volumen que por más que muchos busquen lo mismo, tiene ciertas particularidades. Entonces, ojo cómo planteas la salida al mercado de tu producto. Y finalmente, eh, los invito a repensar un poco el cómo desde la oferta de valor que tenemos diferencial, podemos contribuir a tener una industria plástica incluso más sostenible, porque desde el primer hecho de que generamos una competencia o una cadena de valor bastante fuerte en el país, en todo el mundo, esa competencia de productos alternativos va a hacer que también la industria plástica empiece a generar innovaciones, empiece a generar disrupciones y se genere una competencia sana. Entonces, de una u otra forma, estamos contribuyendo a que cada material, a que cada producto encuentre un espacio en el mercado dependiendo los usos, el grado de masificación, el grado de volumen, y va a ser una interacción oferta-demanda, ¿no? La única forma de que nuestros emprendimientos, nuestros productos no perezcan en el tiempo es sabiendo leer la demanda, sabiendo corregir la oferta y en el proceso encontrar un modelo de negocio
que nos permita vender de una forma distinta un producto distinto. ¿De acuerdo? Eso sería todo de mi parte, Marina. Igual me dejaría, creo que tenemos 5 minutos para dejar el micro abierto a consultas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Ah, perdón, estoy viendo el chat. Uy, hay una pregunta en el Q&A. Ah, Eduardo. Ok, gracias, gracias, Eduardo. ¿Alguna otra consulta? Si no, Marina, Julia, eso sería todo de mi lado. Ok, no, muchas gracias, Cristian. Creo que es, estos espacios que hemos tenido son una clara señal de que no hay soluciones fáciles cuando hablamos de sostenibilidad. No hay soluciones fáciles cuando hablamos del plástico, no es simplemente sustituirlo, hay que tener un pensamiento bastante crítico con relación al uso que le estamos dando a cualquier tipo de material, a cualquier tipo de producto. Todo tipo de producto, todo material, cualquier tipo de insumo que utilizamos tiene que tener un debido propósito, tiene que ser pensado, ¿para qué lo estamos usando? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar con esto después? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Lo puedo reutilizar? ¿De qué material es? Y en todo caso, si este material en el uso que le voy a dar sí corresponde, como el ejemplo de la cañita. Podría ser que si es para una bebida que realmente no está tan fría como la limonada frozen y no es tan grande, la cañita de papel, ok, sí va, y es compostable y de repente tiene otro material, ok, no de papel, sino de almidón, ¿no? Que sí es mucho más rápido de compostar y dura más en la bebida. Entonces, pensar críticamente sobre esto es realmente este pensamiento más crítico, más relacionado a hacer un análisis detallada de para qué lo estamos usando, para qué sirve, a dónde va, en qué ocasión sí, en qué ocasión no, es lo que nos permite en este pensamiento innovar, ¿no? Y cuando hablamos de nuevos productos o de productos alternativos a algo que ya veníamos usando, estamos innovando, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad y realmente que el producto sea sostenible quiere decir que cumple su función y que aparte de cumplir su función en ese momento, va a poder cumplir con un rol sostenible a lo largo de su siguiente cadena de valor o por el proceso vinculado ya a un aspecto más circular eh, que va a seguir su curso, ¿no? Entonces, eso es innovar, ¿no? Innovar en este pensamiento y hay que hacerlo de la forma correcta, realmente con este tipo de conversación, ¿no? La solución a los plásticos, sean de un solo uso, sean reutilizables, sean reciclables, no es una solución simple, ¿no? Si no, bueno, no necesitaríamos espacios, no necesitamos iniciativas, no necesitamos legislaciones, normativas, acuerdos internacionales específicos del plástico, simplemente ya tendríamos la solución. Pero sabemos que la solución es simple y en ese sentido agradezco mucho a que tantos se hayan conectado también hoy y que hayan participado de forma activa en esta conversación que queremos promover y queremos tener, principalmente por saber que es necesario tener esta conversación y que sí hay muchos productos alternativos que pueden parecer más bonitos, pero que no cumplen con una cadena de valor y con su determinado propósito. Así que, Cristian, gracias por guiarnos en esta conversación, guiarnos en este espacio en el que podamos intercambiar. Vamos a seguir con estos espacios de intercambio con diferentes temas que queremos traer, pero creo que ha sido un espacio muy bonito y agradecerte y bueno, compartirles a todos los que están aquí conectados que la grabación va a estar disponible en la plataforma de Fantástico Sostenibilidad con Plástico para que la puedan volver a ver, para que puedan tomar alguna información
y principalmente para que puedan difundirla y tal vez promover esta conversación en diferentes espacios y seguir replicando para tener más impacto, que es el principal objetivo. Así que muchas gracias, Cristian, nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a Deuman por promover de forma tan significativa este tipo de conversación. Y nada, espero que nos podamos ver todos en las siguientes charlas, en los siguientes espacios. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y cuídense mucho. Muchas gracias también. Espero que les haya gustado, que estén bien. Gracias, muy buena charla. Felicitaciones. Muchas gracias, buenas tardes.